contenido. Y Ana Gavín no puede saludarnos hoy porque tenía que estar en la Feria del Libro. Presentaré yo muy brevemente el libro de Felipe, a continuación diré unas palabras y ya podéis conversar con él. Y bueno, lo primero que es una satisfacción enorme acoger este nuevo libro de Felipe Benítez Reyes, que además, como sabéis, ha ganado el premio Manuel Alvar. Sabíamos que él llevaba trabajando un cuarto de siglo, dice él, en la contracubierta, en un libro que se ha ido haciendo y continuará, un libro abierto, como la última página dice continuará, un libro, una obra en marcha, por así decirlo. Teníamos el precedente de la reedición de la maravillosa novela La quinta de las suyas, El novio del mundo, que apareció, como sabéis, en el 98 y reeditamos en la Fundación Lara el año pasado, 20 años después de su edición original. Y como entonces, por cierto, el propio Felipe es el que ha hecho el diseño de la cubierta, que es uno de sus collages magnífico, con la ayuda de un amigo que ha usado los colores. Y es, como digo, bueno, pues una alegría, ya digo, una obra que sabíamos que estaba trabajando en ella, poder publicarla finalmente en el sello de la Fundación Lara. Él se refiere califica entre este libro como un prontuario, que es una palabra muy bonita en el subtítulo, pero también como una enciclopedia personal, y en ese sentido pues se podría poner en relación con otros proyectos parecidos, como los llamados diccionarios de autor. Pienso, por ejemplo, aunque es un diccionario más propiamente dicho, no tan enciclopédico como este, en el otro libro, por citar uno que está en el catálogo de la Fundación Lara también, El arca de las palabras, de Andrés Trapello, que es también un diccionario de autor, con definiciones en algunos casos parecidas, en el sentido que son también líricas o son casi greguerías en otros. Pero también habría otro, él cita, el propio Felipe, en el prólogo al libro, la nueva enciclopedia de Alberto Savinio, que es un autor que yo no conocía hasta hace poco. He leído, por cierto, la biografía de Maupassant, que es magnífica, que también comparte mucho la mirada humorística y irónica que tiene este libro. O, por citar otra referencia, el también magnífico diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, que es un libro muy bonito también. Y bueno, en esa estirpe de libros podríamos decir que se sitúa. Y en cuanto al género, bueno, pues un género evidentemente híbrido, y lo califica de caleidoscopio ensayístico, y es una mezcolanza en el fondo de todos los géneros breves. Ya he dicho que hay aforismos, greguerías, pero también hay algunos que son como artículos, y de hecho lo fueron en su momento, o pequeños microensayos o definiciones encadenadas, que son magníficas esas entradas, e incluso algún microrelato que puede leerse como tal, como un microrelato, una especie de cajón de Sartre o de bazar de ingenios, por usar uno de los títulos de sus entregas articulísticas. Y bueno, y como siempre en toda la literatura de Felipe Benítez Reyes, pues está el humor, la ironía, con tonos o bien de absurdo, también esa mirada tan particular suya al lado mágico o fantástico de la realidad, que aparece también en los relatos y en la poesía, y bueno, con esa brillantez verbal que lo caracteriza, el ingenio y un cuidado extremo de la escritura, que bueno, los editores, cuando trabajas con él, que son originales, que te entrega completamente terminados y revisados 100 veces, y así todo, en las pruebas pues va corrigiendo palabras por una rima interna, involuntaria. Te das cuenta, ¿no?, trabajando, el grado de cuidado que exige, que muchas veces asociamos la ligereza, la levedad maravillosa que tienen los libros siempre de las páginas de Felipe Benítez, puede asociarse a una facilidad, y trabajando con él te das cuenta del cuidado tremendo que hay detrás. El libro es una fiesta absoluta. Suele decirse en estos casos que lo puedes abrir por cualquier página, pero bueno, si lo lees de principio a fin es igual de maravilloso, porque tiene graciosísimo en algunas entradas, otras son muy ingeniosas. Tiene una parte también crítica. Comenta, ya con esto a cabo, al principio, que han quedado huellas de esos dos protoproyectos, ¿no?, de un diccionario de figuras retóricas que quería hacer cuando estudiante, que fueron tomando un sesgo cómico, y algunas de esas figuras quedan definidas en el diccionario. También un proyecto sobre escritores, un diccionario de escritores, que también dice él que desechó, pero muchas de ellas tienen que ver con la literatura, con escritores. Muchas veces, pienso por ejemplo cuando dice que Villa Espesa es lo más parecido a Baudelaire que ha dado la tierra almeriense, una definición verdaderamente maravillosa, y de esto está lleno el libro, ¿no? Es una pura fiesta, y verdaderamente, en fin, es una maravilla. Ya no me voy a extender más. Cuando quieras, Felipe. Muchas gracias, Nacho. Bien, buenos días. Yo, cuando uno escribe una novela, puede hablar más o menos, salir del paso de que
yo creo que para cualquier escritor no es tan difícil escribir los libros como explicarlos, ¿no? Bueno, y este libro tiene una definición difícil, porque realmente estrictamente no es un diccionario, estrictamente no es una enciclopedia. Un prontuario sí, porque los prontuarios suelen ser parciales, ¿no? Entonces por eso le puse lo de prontuario, que viene a ser una especie de enciclopedia de andar por casa, ¿no? O de uso particular. Y bueno, este libro tiene muchísimos años de trabajo detrás. Yo he dicho 25, pero puede que sean más. Porque yo desde muy joven, cuando iba leyendo un libro y había algo que me interesaba, no lo subrayaba, sino que lo copiaba en una serie de libretas. Y esos libros de anotaciones me han servido luego mucho para elaborar este prontuario. Y yo tenía la idea, yo creo que en torno al año 77, 78, compré la librería de mi pueblo, la enciclopedia de Novalis, poeta romántico, y que no era exactamente una enciclopedia, era un boceto enciclopédico para una enciclopedia que nunca llevó a cabo, ¿no? Y yo pensé, porque como la adolescencia está sobre todo para concebir proyectos insensatos, pues me dije, pues yo algún día también quiero escribir mi propia enciclopedia con mis ideas y con mis cosas. Incluso hice algunos intentos, teniendo en cuenta que claro, que alguien con 17 o 18 años que se pone a filosofar, pues ya os podéis imaginar el resultado. Y eso fue un poco el germen. Y luego, como este libro que ha señalado Nacho, la nueva enciclopedia de Alberto Savinio. Alberto Savinio, que también fue pintor y fue hermano de, aunque no tiene nada que ver los apellidos, porque utilizan otro, era hermano de Giorgio de Chirico, el pintor de los paisajes metafísicos. Y esa es una enciclopedia que a mí me marcó un poco la pauta de esta, ¿no? Bueno, está el diccionario de Ambrose Bierce, está el diccionario filosófico de Voltaire, el arca de las palabras de Platillo, que es más un diccionario que un diccionario enciclopédico. Y el propósito era montar, es decir, el propósito posterior, porque este es un libro que yo tengo ahora la impresión absurda de que se ha ido escribiendo solo, pero no tengo conciencia de haberme puesto a escribir esto, ¿no? Si me hubiese puesto a escribir esto, posiblemente no lo hubiese hecho nunca, porque se sentiría uno un poco ridículo. Se dice, bueno, pues los próximos 4 años los voy a dedicar a desarrollar un proyecto enciclopédico. Entonces, lo normal es que entre la risa floja y que no lo hagas, ¿no? Entonces, tengo eso, ya digo, esa impresión de que el libro se ha ido escribiendo solo y que un día te lo encuentras, ¿no? Cuando lo tienes en el archivo del ordenador. Y luego tiene además una serie de fichas, porque yo antes trabajaba con fichas. Bueno, pues aquí puede haber un libro que es inacabable, porque es un libro que podría albergar las definiciones de todas las cosas del universo, y eso sería imposible, al menos para mí, y para el tiempo de una vida normal no da para tanto. Y digo, bueno, pero lo mejor de las cosas interminables es terminarlas. Y de pronto digo, bueno, pues como eso ya más o menos tiene una entidad, pues decidir ya organizando, trabajando el libro, desechando, añadiendo algunas cosas, matizando algunas definiciones, ampliando otras. Y bueno, y ese es el resultado. Yo lo considero una primera entrega de un proyecto que posiblemente será más amplio. La única duda que tengo es que si voy a vivir otros 25 años para sacar otros libros, y dentro de 25 años estaré yo en condiciones de estar aquí con ustedes delante de unos croissants y de una tortilla. Y sobre todo lo que no tengo tan claro es que dentro de 25 años el médico me permita comer croissant y comer tortilla. Pero bueno, yo me lo pasamos muy bien montándolo, ¿no? Porque es un libro en gran parte de montaje.
Y no sé, y ya digo, en cuanto a definición tampoco creo que la necesite. Y a mí me gustaría que fuese un libro de mesilla de noche, ¿no? Y eso comprendo que es vanidoso por mi parte, porque los libros que se llevan mucho tiempo en la mesilla de noche son libros privilegiados, ¿no? Pues bien, esos libros que andan siempre por ahí, deambulando por una mesilla de noche, que uno ojea, picotea de él entre una lectura y otra, que lo abre de vez en cuando al azar y lee algo, yo creo que ese es un poco el método de lectura que le vendría bien a este libro. Y por otra parte, me gustaría pensar que fuese como esos bazares que hay en los pueblos pequeñitos, donde lo mismo te venden un kilo de garbanzo que un bote de colonia, un juego de pañuelos que una escoba, o que una pluma estilográfica y unas pinzas de tender la ropa. Este libro yo creo que es un poco ese tipo de bazar de pueblo, en el que hay un poco de todo, y en el que se puede pasar de una definición seria a una definición directamente o aparentemente absurda, ¿no? Porque claro, cuando uno hace este tipo de experimentos, lo que procura es que la mirada que se ejerce sobre ese concepto no sea la previsible, sino irte a un ángulo de visión que resulte un tanto anómalo y que contenga algún tipo de sorpresa. Ese era el intento, pero luego se consiga o no ya es otra historia. Y no, si queréis comentarme alguna cosa. Oye, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Pero enhorabuena también por el diseño de la portada. Muchas gracias. Le ha quedado redondo. Pero la pregunta es, ¿por qué das por terminada esta obra? Porque realmente parece interminable, ¿no? Sí, es que lo que estaba diciendo, ¿no? Que cuando algo es interminable conviene terminarlo cuanto antes. Sí, pero ¿por qué das por yo creo de todas formas que una persona se puede llevar toda la vida con un solo libro. Todos los libros podrían ser inacabables, pueden ser interminables. Es decir, bueno, yo voy a escribir una novela durante toda mi vida, no voy a escribir 15 novelas durante toda mi vida, voy a escribir una, y la voy a estar puliendo durante toda mi vida y soy el autor de un solo libro, ¿no? Claro, eso no ocurre, en parte por muchas razones. Primero, quien escribe llega un momento en que se satura de lo que ha escrito, ¿no? Y llega otro momento en que se produce el fenómeno de la hipercorrección, es decir, que ya empiezas a ver como defectos lo que son virtudes y a ver como virtudes lo que son meros defectos, ¿no? De estilo. Entonces hay un momento en que el instinto te avisa de que un libro hay que dejarlo, hay que abandonarlo, y eso no es digamos, un patrón cuantificable ni verificable, sino que es un instinto que te está diciendo, bueno, hasta aquí ya. Y eso pasa con todos los libros. Y con este, bueno, pues como era un libro inacabable, pues se plantea como un libro por entrega. ¿Podrá haber otras? Posiblemente. Si tengo salud, tiempo y afición, pues posiblemente dentro de muchos años habrá otro prontuario donde se traten asuntos que no están tratados aquí, ¿no? Pero bueno, creo que tenía ya unidad, tenía entidad como tal libro, y sobre todo que era o sacar esto o encerrarme en casa y sacar algo de las dimensiones de la gran enciclopedia de la luz. Claro, para eso ya no me siento con fuerza. ¿Y el título también tardó 25 años o salió de golpe? No, el título es un título que procura despertar un efecto un tanto desconcertante, ¿no? Eso del intruso honorífico, porque se puede ser socio honorífico de algo. Y no sé, supongo que el intruso honorífico soy yo, es decir, el que se mete donde no lo llaman, ¿no? Yo me he metido en un proyecto que realmente no es central en
lo que he venido haciendo hasta ahora, y ha sido siempre también un proyecto paralelo a otros muchos proyectos, lo que decía antes, ¿no? Que tengo la impresión de que es un libro que se ha escrito solo. Bueno, ahí está. Bueno, yo te quería preguntar dos cosas. Una, me ha encantado la definición que pone de nacionalista, aquel patriota de mentalidad retrospectiva que le importa más lo que pasó en su país en el siglo XIV, pongamos por caso, que lo que pasó en su calle al taller por la tarde. Muchos amigos por la zona norte no vas a hacer. Y luego me gustaría saber si te consideras un escritor de prestigio, aquel al que la gente respeta tanto que ni siquiera se atreve a leer sus libros. Sí, en algunas fases de mi vida sí. Y bueno, en gran parte supongo también este libro por su condición genérica, por su propia naturaleza. Son de esos libros que dan prestigio pero que el recorrido comercial está muy limitado, ¿no? Porque no es un libro de gran público, ¿no? Bueno. Sí, a veces me he sentido un escritor de prestigio y que a mí alguien me lo decía una vez cuando pues en el año 95 que gané un premio de novela, el premio Ateneo de Sevilla, y un escritor muy conocido dijo, bueno, tal, fulano se ha vendido al mercado siendo como era un escritor de prestigio y tal, y ya claro, lo llamé y le digo, yo sí, muy bien, yo considero lo de escritor de prestigio, pero es que primero que ya está lo de prestigio hasta la coronilla, y segundo que de prestigio no se come. Y bueno, esas son categorías, los de escritores de prestigio yo creo que son categorías oscilantes a lo largo de la carrera de un escritor. Nadie es toda la vida un escritor de prestigio, hay momentos en que alguien te desprestigia, si no te desprestigia tú mismo. Sí, Felipe, yo te iba una observación, no sé qué va a pasar dentro de 25 años, pero al paso de los años creo que lo difícil será que sigamos siendo tantos periodistas y que estemos los mismos en nuestros puestos, por desgracia, ¿no? El libro ha tenido un premio de estudio humanístico que casi siempre relacionamos los premios y los estudios humanísticos con el trabajo más bien de ratón de biblioteca, de estudioso que tiene un programa. En este caso tú has hecho saltar esa categoría. Quería que reflexionar precisamente sobre eso, sobre el prestigio que tiene el programa y el estudio y la consulta, y lo desprestigiado que está la obra en marcha y también bueno, pues lo espontáneo, la inspiración. El merodeo, digamos. Exactamente. Sí, bueno, a mí de todas formas la investigación sobre cualquier asunto, sea científico o sea literario, sí me resulta apasionante, ¿no? Yo muchas veces pues, para escribir determinadas cosas he tenido que hacer mucho trabajo de investigación y de documentación, y eso sí me resulta apasionante. Lo que pasa es que, bueno, claro, el concepto de estudio humanístico pues, puede ser muy amplio. En realidad, claro, en este libro pues, se tratan muchos aspectos que también están relacionados con lo humano, y por ahí coló, yo no sé. Yo lo presenté con mucho miedo porque pensé, digo, bueno, el jurado cuando vea esto va a decir, pero bueno, ¿eso qué es? Pero bueno, hubo comprensión. Que es un libro profundamente humanístico, vamos, y tiene mucha erudición también, o sea, está, digamos, digerida en forma de anécdota, pero hay muchísimas lecturas. Claro. De hecho, lo preguntaba porque claro, que hay también una parte muy creativa y parece que el estudio no tiene que dejar al margen eso, la inspiración, la chispa, y atenerse mucho a la fría erudición, ¿no? A las próximas lo veo. No, pero bueno, sí, que es verdad que lo solemos asociar a eso, ¿no? Digamos a un trabajo muy concienzudo y muy metódico, muy exhaustivo de investigación. Pero bueno, yo creo que el campo de las humanidades da para mucho. Yo creo que también el humor es un elemento desconcertante en este tipo de... Lo humanístico. Exactamente, me parece que hay una obligación de ser serio. Tú que bueno, que el humor lo has trabajado, aunque bueno, es algo del que hemos hablado muchas veces, pero ¿cuándo va a recuperar el humor su prestigio o su consideración
género o como elemento literario de primer orden? Bueno, yo no lo sé, pero bueno, con respecto a eso yo creo que hay un falseamiento intelectual, ¿no? Porque la cosa es muy sencilla. Si tú te encuentras a alguien por la calle, ¿qué prefieres? ¿Que te cuente un chiste o que te cuente la enfermedad que tienes? ¿No? Pues yo creo que no hay duda, ¿no?, entre una cosa y otra. Pero sin embargo, luego tendemos a tomarnos solemnemente en serio la solemnidad ajena. Y bueno, yo creo que la solemnidad, al fin y al cabo, parte de un ego con varias décimas de fiebre, ¿no? El que se pone solemne, antes que nada, para ponerse solemne, tiene que erigirse en un pedestal, tiene que ser de albañil de su propio pedestal, ¿no? Y yo la verdad es que a estas alturas ya me aburren un poco que me den sermones y que me den pregones y que me marquen pautas de comportamiento, pautas cívicas, pautas morales. Entonces yo creo que una actitud humorística, que el humor no es una herramienta para hacer reír, es una herramienta para otro tipo de cosas, para modular el pensamiento, para rebajar la tendencia a la solemnidad, esa que decía antes, sobre todo de la conciencia. Y a mí me interesa el humor como elemento indispensable en el análisis de la realidad. Para mí, en principio, la realidad no es la realidad común, es algo absurdo que tenemos muy reglamentado para que tenga una apariencia de que esto es un sistema y que es algo que funciona bien, pero que luego tiene más que ver con Kafka que con Descartes, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, y el humor es un elemento de subversión también, porque es introducir un factor inesperado en una secuencia de pensamientos. Y no solo sirve para hacer reír, la mayoría de las veces yo creo que el humor literario de calidad sirve para otras cosas que no para hacer reír. Pero lo presentaste con tu nombre, no con el nombre de un académico ni nada del estilo. Bueno, claro, me hubiera gustado poner que era doctor en honoris causa por algún sitio y tal, pero no, de momento no puede ser. Y espero que no llegue porque yo le temo mucho a los gorros, eso que te ponen, a la lámpara de la cabeza. De todas maneras, por hacer yo, y es la última otra acotación, dado que estamos hablando de los estudios humanísticos y del nombre del premio, se me venía a la cabeza cuando hablaba Felipe de un libro que hemos también presentado aquí hace poco, de Juan Bonilla, la novela El buscador de libros, que es buen amigo de Felipe por otra parte, que bueno, Juan es una de las personas más eruditas, por ejemplo, en el campo de las vanguardias latinoamericanas y la cantidad de conocimiento que tiene ese libro y el modo absolutamente chispeante, o sea que no es tan incompatible como a veces pensamos, ¿no? Pensamos que los sabios son personas adultas y horribles, y los bibliófilos, ¿no?, como decía él en ese libro, que son personas embaladas, que casi se hacen antipáticas, y bueno, pues Juan es un absoluto erudito y es un libro también chispeante, o sea que no hay tanta contradicción como puede parecer. Yo creo que está también en la manera de presentar, digamos, los conocimientos que tengas sobre cualquier asunto. La manera de presentarlo sí es fundamental, ¿no? Lo presentas con una solemnidad, con notas a pie de página y llamadas tal, y con una bibliografía, o desarrollas una serie de conocimientos que puedas tener pues de una manera más coloquial, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, Bonilla en ese libro. No es un estudio sobre la bibliomanía, la bibliografía ni nada, sino es una experiencia de bibliómano, y eso es lo apasionante que tiene. Y el paso... Sí, perdón. No, te quería preguntar, después de tanto tiempo de elaboración del libro y demás, ¿has tenido que dejar cosas fuera? ¿O por voluntad, por desfase, o por apetencia, o por darle un legado? Sí, muchas cosas se han quedado fuera porque, claro, algunas están escritas hace muchísimo tiempo y ahora al releerlas pues me parecían simplezas, me parecían tonterías o simples ocurrencias del momento. Y no hay nada que avergüence más a uno con una ocurrencia boba, ¿no?
Y sí, ha habido una labor también de depuración de un material mucho más amplio que este. Y bueno, y algún añadido también, ya algo te daba pie a algo, o sea, pues voy a poner una entrada que complementa a la otra, ¿no? Ya hay ese juego ya de, digamos, de composición de un libro como tal libro. Esas extrañas armonías internas que tienen todos los libros, que no son del todo perceptibles, pero que son las que hacen que un libro tenga un determinado tipo de equilibrio interno. Como en este libro además hay tantas lecturas que se ve claramente, yo creo que es más creador que otra cosa, ¿no? El paso del tiempo ha modificado, claro, por eso me parece que has dicho tú que has cambiado algo, porque el pozo de esas lecturas y las notas que tú tomabas quizá se han ido modificando un poco por el paso del tiempo y por lo que otras lecturas han modificado de las anteriores y todo eso, ¿no? Claro. No, ahí hay cosas que yo digo con las que no estoy de acuerdo. O sea, afirmaciones mías con las que no estoy de acuerdo. Eso tiene que ser así. A veces se piensa que el escritor tiene que estar de acuerdo con todo lo que escribe. Eso no es cinismo. Simplemente hay cosas ahí que pertenecen a la historia de mi pensamiento, que ya no las pienso así, pero que les respeto la cronología. Es decir, que no es un libro de acarreo a lo largo de mucho tiempo. Tampoco puede uno traicionar al que fue, o hay cosas que hubiese valorado de manera distinta hoy. Pero, no sé, yo parto del principio digamos, de contradicción íntimo, ¿no? Y eso no está mal. ¿Con que no estás de acuerdo? Pues ahora no sabría decirte en concreto, pero seguro que con una página no estoy de acuerdo con nada de lo que digo ahí. Con nada. No, bueno, no, con alguna cosa sí. A lo mejor alguna valoración de algún escritor, que ahora lo piensa uno y dice, bueno, a lo mejor fue un poco exagerado esto. Pero bueno, como hay también un ingrediente caricaturesco en algunas entradas, ¿no? Incluso de reducción al absurdo, pues ya digo, en ese tipo de libros y en general pasa igual con las novelas, ¿no? Cuando escribes una novela, dices, bueno, pero eso tiene que ser autobiográfico porque eso tienes que haber vivido tú, ¿no? Pero si es que yo me dedicara a vivir eso, no escribiría la novela, lo viviría, pero no escribiría las novelas. De todas formas, quedar esa ficción de que una novela está el autor, pues está bien, porque eso significa que la novela tiene apariencia de realidad. Y en el ensayo también hay una especie de impostura. Primero, porque generalmente la persona que escribe suele tener una identidad un tanto diluida. No es demasiado consciente de su conciencia porque es una conciencia de movimiento perpetuo. Y las opiniones son muy cambiantes. Yo hay veces en que, por ejemplo, mando el artículo al periódico a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde el curso de la realidad me ha dicho, tendría que haber matizado esto porque ha pasado eso. Quiero decir que estamos en las verdades y los datos son cambiantes, van cambiando continuamente y la conciencia del escritor es una conciencia un tanto anómala también, porque tienes que estar jugando con la interpretación de los datos de la realidad y que tienes que estar barajando y organizando los datos de tu fantasía. Con lo cual hay un pequeño desbarajuste. No sé si hay tratamiento para eso, pero vamos, si lo sacan alguna vez estaría bien porque no quitaría una temporada de escribir, que es lo que uno está deseando. Tener un año sabático en que no se te ocurra absolutamente nada, ni un aforismo. ¿Y dirías que es muy universal en habla hispana o tienes algunas denotaciones con respecto a contexto español, histórico, que te haya de alguna forma marcado? Yo creo que modestamente es un libro que sí se puede entender en la América de habla hispana, ¿no? Porque más o menos la mayoría de los conceptos, de los autores que se hablan, son de proyección universal. También hablo de algún personaje de mi pueblo, pero también se puede leer como un dato universal. ¿Cuál? Pues bueno, son un personaje imaginario que me invento ahí, ¿no?
salvo uno. En la entrada de Salinger, si no recuerdo mal, porque también hay muchas definiciones, digamos, que son tangenciales, ¿no? De Salinger no hablo nada de Salinger, sino hablo de un cantador flamenco de mi pueblo que solamente podía cantar si no lo escuchaba nadie. Y entonces los familiares idearon, para sacarle rentabilidad al cante, porque cantaba bien, sobre todo por cantes de Huelva, para sacarle rentabilidad y que cantase, porque en cuanto veía a algún desconocido se paralizaba y no podía cantar. Entonces los familiares idearon que para que no viese a la gente, pues cada vez que cantaba en público lo metían dentro de la caja de un frigorífico con unos agujeros y entonces cantaba desde allí dentro. Y esa es la entrada que le aplico a Salinger, que cuento esa pequeña historia, y no hablo nada de Salinger, pero es un poco la historia tangencial de Salinger. Ahora decías que el humor tiene algo de subversivo también, ¿no? ¿Qué hay de subversivo en el libro? Bueno, yo la idea de la subversión no la tengo muy clara, ni creo que sea demasiado operante en este mundo ya. Uno que intenta tener una visión pues, crítica de las cosas, vamos, crítica en el sentido no de negativa, sino de analítica, ¿no? Una visión analítica de los asuntos de la realidad, partiendo, como decía antes, de que nuestro mundo es un sitio bastante absurdo, o sea que intentamos racionalizar todo eso y tal, pero que el clima general es bastante disparatado. Y a poco que uno se pare a pensar en cómo funcionan nuestros sistemas, cómo funcionamos nosotros, las convenciones por las que nos movemos, los miedos que nos acechan, y en manos de quienes solemos estar, pues son historias para no dormir, en general. Pero bueno, eso va tirando. Yo creo que lo mejor que tiene el pesimismo verdadero es que acaba derivando en una rara forma de optimismo. Digamos, ligándolo un poco a lo que decías antes del año sabático, hay como una propuesta perezosa, ¿no? Frente a esa lectura y escritura compulsivas, que realmente, muchos realmente les gustaría hacer, dejarse llevar, ¿no? Y darse tiempo, y no entrar en ese ritmo frenético de querer acabar para algo, ¿no? Ahí posiblemente hay otra propuesta también bastante subversiva. Sí. Yo no pierdo la esperanza de que los nuevos experimentos en la técnica del electroshock, bien, eso que van a un punto concreto del cerebro y te lo anulan, o te anulan un miedo, te anulan un trauma, que te anulen temporalmente por lo menos la imaginación literaria. Porque es que es muy pesado vivir todo el día con las ocurrencias, porque claro, la mente de un escritor, o por lo menos yo tengo la mala suerte de que la mía sea así, es derivativa, quiero decir que estoy viendo algo de la realidad y ya lo estoy derivando a los territorios literarios, y estoy viendo a dos personas sentadas en una cafetería y le estoy inventando una historia que posiblemente no tiene nada que ver con su vida real, pero no puedo parar de inventar una historia a través de un pequeño gesto o de una situación que voy imaginando. Entonces eso es muy cansador, y yo creo que a la larga los neurocientíficos, que están progresando mucho en el estudio de todas estas cosas, llegarán a la conclusión que es una patología como cualquier otra. Y os avergonzaréis luego cuando pase el tiempo de que ver nosotros allí con un psicópata oyéndole lo que decía a las 11 de la mañana. Posiblemente pase eso. Y tomándolo en serio, y tomándolo como si fuera una persona seria. O sea que todo se andará. Dentro de esa propuesta también entenderías perfectamente que cualquier lector o lectora tarde 25 años en leerlo también, ¿no? Bueno, y más, incluso más.
y qué criterio utilizabas para introducir un término u otro, y si hay alguno que querías definir y no te salía la definición que tú consideras que era la correcta. Bueno, claro, es que al barajar tantas posibilidades, tantas opciones de entrada, porque imagínate, ya no solo podría ser el diccionario, ya no el diccionario actual, sino todos los diccionarios que han existido a lo largo de la historia. Hay infinidad de palabras y luego al margen de eso infinidad de conceptos, que ya no se corresponden con una sola palabra, sino con el concepto incluso compuesto, ¿no? Bueno, un poco azarosamente lo que se iba ocurriendo, y la posibilidad de seguir es ahí. Quiero decir que hay muchas cosas que dejé por el camino, pero la ocurrencia es como toda ocurrencia, casi siempre es azarosa, ¿no? Tú puedes planear, por ejemplo, una novela una vez que ha tenido la ocurrencia inicial, pero no puedes provocar la ocurrencia inicial, por lo menos yo. Si tengo una ocurrencia sí puedo intuir o desarrollar un proyecto, pero no puedo sentarme a decir voy a buscar una ocurrencia. Eso a mí, por lo menos, eso me resulta imposible. Y con esto me pasa un poco igual. Si tienes la ocurrencia, le das un desarrollo. Si no, pues ni siquiera se te ocurre.